E nele pare de sofrer de hoje, eu tenho a senhora Karina. Como levar bem? Ahora muy bien, obispo. Ahora. Ahora. Você teve quanto tempo de sofrimento? 30 años, obispo. Como começou e como terminou? Empezó desde mi infancia, ¿no? Viví en un hogar donde había muchos golpes, insultos, peleas, debido a que mi padre era una persona alcohólica. Esto provocaba que todo el tiempo no haya paz, no haya tranquilidad. Los golpes no solamente eran hacia mi mamá, sino también a nosotros. Entonces esto provocó que yo comience a tener un odio muy grande hacia mi papá. Desde muy chica, ¿no? Al punto de que muchas veces, obispo, intenté para que él muriera. De alguna forma yo quería que él muriera, porque para mí si él moría terminaban todos los problemas, ¿no? Así comencé a crecer llenándome de odio, de bronca, de rencor. Aparte de todos esos problemas, yo padecía de dolores de cabeza constante, al punto de que me golpeaba la cabeza de tanto dolor que yo tenía, ¿no? Para que parara ese dolor yo me golpeaba la cabeza, porque todo lo que tomaba no me hacía efecto. Y hasta que yo no veía sangre, no paraba. Era muy nerviosa, peleaba con todo el mundo, siempre estaba triste, angustiada, depresiva, ¿no? A causa de tantos problemas, porque yo siendo la más chica de mi casa era la que siempre estaba ahí a la expectativa de qué mi papá le iba a hacer a mi mamá. Incluso muchas veces mi papá intentó matarla a mi mamá. Y todo eso provocaba algo que yo ya no tenía ganas de seguir viviendo incluso. Me acuerdo que en una de esas peleas con mi papá, yo me encerré en el baño y comencé a pegarme, no me quería, entonces vi una gilet de cortar y comencé a marcarme las venas para quitarme la vida. Ahí fue que llegó mi mamá y paró aquella situación, más la idea del suicidio siempre estuvo en mi cabeza, ¿no? Así fui creciendo y para tratar de buscar un poco de felicidad comencé a involucrarme en la noche, comencé a involucrarme con las malas juntas, los vicios. Comencé con el vicio del cigarrillo. El vicio del alcohol yo no quería porque me hacía recordar a mi papá, pero llegó un punto en que comencé con ese vicio y llegué a un extremo que me perdía. Comencé a mezclar bebidas fuertes, tomaba todo el tiempo, ya no solo cuando salía, sino también que tomaba en mi casa. Para olvidarme de todos los problemas, porque realmente yo no tenía ganas de vivir. Tenía problemas espirituales, escuchaba voces, escuchaba que me llamaban y cuando salía no había nadie. Escuchaba todo el tiempo que me hablaban, miraba y no había nadie. Cuando yo me acostaba a dormir, sentía que alguien se acostaba conmigo y que cuando yo quería cerrar los ojos para dormir, me ahogaba. Yo me despertaba siempre gritando. Prácticamente no dormía, vivía con insomnio todo el tiempo. Realmente cada vez estaba empeorando mi salud a causa de que era una persona muy nerviosa, todo me caía mal, sufría con dolores constantes de estómago, no podía hacer una vida normal porque me desmayaba en cualquier lado. Los médicos buscaban y no encontraban cuál era la razón de que me desmayaba yo. Así fui creciendo, ¿no? Tratando de buscar un poco de felicidad. Empecé a buscar, digamos, en hombres un poco de ese amor que yo no tenía, porque no tenía el amor de mi mamá, no tenía el amor de mi papá. Prácticamente me sentía sola. Encontré una persona que al principio las cosas comenzaron bien, pero yo quedo embarazada de mi primer hijo y él me abandona, me deja. Ahí las cosas empeoraron. Ya cuando tuve mi hijo a las horas de nacer, él ya comenzó con problemas en el estómago, comenzó con problemas respiratorios porque el parto había tardado mucho y él absorbió mucha sangre en sus pulmones. Esto provocó que ya a las horas de nacer le hicieron un lavaje de estómago, que lograron salvarle la vida por muy poquito, obispo.
pero las secuelas de esta situación quedó. Él comenzó, tomaba un poquito de frío y él ya estaba mal, vivíamos todo el tiempo en el médico, comenzó con medicamentos, comenzó con aerosoles, con PAF, hasta el punto que los médicos me dijeron que él tenía asma. Era tanta la situación que había momentos en que él se ahogaba mucho y era una situación difícil. Yo salía corriendo todo el tiempo en el médico. Era una situación terrible, obispo. En ese lapso yo conozco a mi esposo, con el cual nos casamos, pero al tiempo de casarnos yo me entero que él me había sido infiel. Desde ese momento la situación comenzó a empeorar en nuestra vida. Todo el tiempo que nos peleábamos yo remarcaba aquella situación, por lo tanto comencé a ser más agresiva, comenzamos a pelear, no solamente peleas eran verbales, sino físicas de mi parte hacia él, al punto de que yo lo golpeaba. Tuvimos una hija para tratar de que aquella situación cambie, pero la situación cada vez estaba peor. La situación económica no ayudaba, tuvimos que ir a vivir de prestado en una casa que eran solo 4 paredes, no teníamos ventana, el techo era de chapa, se llovía todo, mi hijo que estaba enfermo y aquella situación no ayudaba, cada vez se empeoraba, hasta que me acuerdo que en un momento él se ahogó tanto que casi por segundo que llegaba la ambulancia, él casi pierde la vida. Fue un segundo que llegó la ambulancia y lo volvieron a revivir, porque él, debido a aquella situación, casi pierde la vida. Yo ya estaba cansada porque la plata no alcanzaba para nada. Mi esposo trabajaba todo el tiempo, pero la plata no alcanzaba. Vivíamos siempre de prestado. Pedíamos el agua, pedíamos la luz. Hacía frío, en el calor pasábamos aquella situación. Mis hijos era extremo porque no teníamos nada. Todo eso provocó que yo ya estaba cansada de todo y decidí un día irme, dejar a mi esposo. Y dejé a él intentó arreglar aquella situación, pero yo no quería saber más nada. Estaba llena de odio, de bronca, echaba la culpa a él de todo lo que pasaba en aquella situación. Así fue que yo agarré y pedí el divorcio para él, obispo. Nosotros nos divorciamos, estuvimos 7 años separados, legalmente divorciados, obispo. En ese momento la situación para mí era peor. Yo dejaba a mis hijos con mi mamá y comencé a salir a la noche. Agredía a mis hijos, los golpeaba mucho. No me importaba si yo me iba 2 o 3 días y ellos se quedaban solos, no me importaba si comían, no me importaba lo que ellos hacían. Yo estaba totalmente ida, fuera de mí. Yo creía que aquella situación no tenía que estar viviendo porque yo me casé para ser feliz. Me casé para no vivir la situación que vivían mis padres, sin embargo era todo igual. Así fue como yo, en una situación que ya estaba muy mal, porque había llegado a tomar muchísimo más que antes, me involucré en la noche mucho más que antes, comencé a salir con personas casadas, ya no tenía, ¿no?, control de mi vida. Y llegué al fondo del pozo cuando en una de esas situaciones yo quedo embarazada y yo decido abortar, obispo. Para mí eso fue lo peor que me pudo pasar, ¿no? Porque era algo que estaba todos los días en mi cabeza de aquello que hice. Era algo que yo no podía superar. Me traía un dolor inmenso, al punto de que yo dije, dejo a mis hijos con mi mamá y esta vez yo me quito la vida. Así fue que decidí dejar todo. Ya había perdido mi esposo, había perdido mi trabajo, había perdido los deseos de vivir, todo, obispo. Para mí ya no había más nada. Así fue como un día fui, ¿no?, a la estación del tren y el tren venía y yo decidí lanzarme. Fue que una persona me vio y fue a socorrerme y no llegó a que el tren, ¿no?, llegara. Pero para mí ya estaba todo perdido. En aquella situación yo llegué a la iglesia, obispo. Foram quantos intentos? 2 intentos. 2 intentos. 2 Você intentos. chegou com a vida mal. Sí, obispo. De bueno não tinha nada. Nada. Como que você conheceu la Universal? Conocí la Universal a través de mi mamá. Ella ya concurría
Ya me había invitado varias veces, pero yo no había hecho caso, ¿no?, a aquella situación. Incluso yo había visto los cambios en mi mamá. Que cambio? Mi mamá estuvo, obispo, con una enfermedad llamada tuberculosis que a ella le daban una semana de vida. Ella había escuchado la radio, llegó a la iglesia y ella se curó, revirtió aquella situación. No solo la vida, digamos, la salud de ella, sino que también económicamente. Ella conquistó, ¿no?, una casa, ella conquistó su terreno, ella había conquistado un empleo digno, ¿no? Y aún así yo no quería ver aquello. Já hacía quanto tempo que sua mamá, em La Universal, havia sido sanada de tuberculose, não é isto? Sí. E havia sido prosperada. Já hacía quanto tempo? Mais ou menos. Un año más o menos. E já hacía quanto tempo que ella estava invitando a você? Mucho tiempo. Desde ese año ella siempre me invitaba. Aún vendo ele milagro, em sua mamá, você não hacía caso. No hacía caso. De repente, você não conhece a senhora Karina. Você participa agora do programa Pare de Sofrer e você não conhece a senhora Karina. Pero, aunque você não conozca a senhora Karina, seguro que você conhece a alguém e conhece muito bem, a alguém que vino a La Universal e a vida começou a cambiar, ou a vida cambiou. E você não ha usado a cabeça, você não ha usado a inteligência. Aunque você seja uma pessoa inteligente, você ha hecho caso a las emociones, a los sentimentos, al coração, pero você não ha hecho caso a la razão, a la inteligência. A senhora Karina, ella tuvo a oportunidade de ver a própria mamá sanada de tuberculose, prosperada, e ella não hizo caso a alguém conhecido que havia logrado a manifestação do poder de Deus. Será que não é isto o que ha sucedido com você? Use a cabeça. Use a cabeça. Pense. Use a inteligência. Porque sua vida pode cambiar. Bueno, dia você hizo caso. Hice caso porque ya estaba en el fondo del pozo. Eu ia bablar isto. Era isto que eu ia bablar. Porque, generalmente, a pessoa espera empeorar para ser caso. E foi o que passou com você. Sí, así Como fue. foi? Así fue, ya en esa situación yo llego, ¿no? Mi madre me invita y yo llego y ya del primer día que llegué, obispo, yo sentí una paz que no había sentido en 30 años. Pude dormir tranquila, pude descansar, los dolores de cabeza que yo tenía desaparecieron. Comencé, ¿no?, a luchar, a perseverar. Así fue como todo fue transformándose. Isso as cadenas. Hice las cadenas. De viernes. De Porque, permisso, eu necessito aclarar uma vez mais que não és Maria. Uno disse assim, bueno, eu vou a participar viernes. E se você pensa que vai venir viernes no mais e todo vai cambiar, não venga. Porque não és assim que a coisa funciona. Não és assim a la maneira de Deus. A la maneira de Deus, de acordo com a palavra, há que perseverar. Por exemplo, tu vimos aí a novela Moisés e os 10 Mandamentos. Tu vimos a película Moisés e os 10 Mandamentos. E você se deu conta que tanto Moisés como o povo de Israel, eles tiveram que perseverar. Aún tendo a promessa, Deus dijo, Deus garantizou que iba a sacar su pueblo de la esclavitud, aún com a promessa, eles tiveram que perseverar. Por que que Moisés perseverou? Porque creia.
Por que Moisés perseverou? Porque tinha fé. Então, quando uno crê, quando há fé, uno persevera. E a cadena de los viernes é para isto. É para que uno persevere, provando para uno mesmo a fé e provando principalmente para o mal. Usted hizo as cadenas de viernes, perseverou. Como que se encontra hoje sua vida? Totalmente transformada. Obispo, mi vida es otra. Hoy estoy totalmente liberada de los vicios, liberada del dolor de cabeza, de la angustia, la tristeza. Todo aquello de mi pasado ya hoy yo realmente estoy bien, contenta, tengo ganas de salir adelante. Mi hijo fue sanado de asma. Mi matrimonio, obispo, después de estar 7 años separados, divorciados, hoy hace 2 años que estamos casados con mi esposo. Como é? Usted está hablando del matrimônio donde houve infidelidade? Sí. Usted está hablando del matrimônio donde haviam agressões físicas? Sí, hoy. Usted está hablando del matrimônio aonde ustedes estiveram separados legalmente por 7 anos? Por 7 años. ¿Es el mismo matrimonio? Es el mismo matrimonio. ¿Cómo que se encuentra hoy? Hoy totalmente felices, hoy me siento amada, amo a mi esposo, hay paz, tranquilidad. Hoy no todo cambió. Hoy estamos realmente como novios, como si fuera la primera vez que nosotros nos conocemos. Realmente una familia transformada, bendecida, nuestra vida económica, obispo. Hoy tenemos nuestra casa propia, ya no pasamos frío, realmente estamos muy bien, mi esposo tiene un trabajo excelente, conquistamos nuestro auto 0 kilómetros, todo totalmente transformado. Vida nueva. Vida nueva, obispo. Parou de sofrer. Paré de sufrir. Que Dios la bendiga mucho más. Amén, obispo.